Pues vamos a abrir nuestras Biblias, Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Hemos denominado o titulado la enseñanza final de este capítulo, Pasión y Verdad. Pasión y Verdad. Y los versículos que vamos a leer solamente son del 24 al 28. Del 24 al 28. Probablemente hoy se les conceda que no rebase la hora de predicación, solo son 5 versículos. Vamos a ver qué tal nos va. Bien, hermanos. Bien. 24 al 28 y terminando, oramos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Verso 28, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Dios, Señor y Padre, una vez más estamos delante de ti en tu día, convocados a gran asamblea por tu Espíritu Santo y por tu preciosa palabra. Estamos aquí, Señor, con temor, con reverencia, porque tu palabra será anunciada. Señor, despierta en nosotros, en cada uno de nosotros, un temor genuino del Señor, un temor de Jehová, que se manifieste a través de la obediencia y la diligencia en prontitud al poner por obra tu palabra. Señor, aquí estamos para crecer, para madurar, pero estamos para conocer a Cristo. Revela a Cristo en nuestro corazón, Señor. Revélate a nuestras vidas, para que podamos conocerte, para que podamos amarte, para que podamos complacerte. Porque, Señor, solo tú eres digno. Y a ti damos honor y gloria en esta mañana, porque tú nos sustentas. Tú das aliento de vida a cada uno de nosotros. Nos sostienes con la palabra de tu poder. Y es por tu causa que estamos reunidos en esta mañana, por la causa de Cristo. Oh Señor, cuán privilegiados somos de estar aquí. Y cuán hermoso es ver, Señor, que tú sigues agregando a tu iglesia aquellos que han de ser salvos. Gracias, Señor, por tu obra en este lugar. Confirma tu palabra en cada corazón, para que podamos verdaderamente disfrutar de todo aquello que tienes para los que te aman. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Sean bienvenidos, hermanos, en esta mañana. Y queremos dar la bienvenida también a todos nuestros hermanos que nos siguen y nos visitan a través de las redes sociales. Por la gracia del Señor,
que nos concede llegar a diferentes países. Y hermanos, el día de hoy, como lo he mencionado, hemos titulado la enseñanza Pasión y Verdad. Y quiero iniciar con una pregunta, un desafío, un reto a tu corazón, iglesia, en esta mañana. ¿Cuántas veces has tenido el deseo de hacer algo por el Señor, pero dices, no puedo? Así de sencillo. ¿Cuántas veces has querido emprender algo, iniciar algo? Y no te vayas más allá de un ministerio, un servicio, probablemente el estudio de la Biblia en tu casa. El tener un tiempo diligente de oración con el Señor cada día. Apartando un tiempo a solas con Él, en la mañana, al mediodía. No importa el tiempo, lo importante es tenerlo. Pero la pregunta es, ¿cómo te has sentido cuando quieres algo, tienes la pasión, pero llega un momento que no puedes, algo te detiene? Y probablemente piensas, bueno, sea pereza, sea cansancio, pero saben, en muchas ocasiones también tiene que ver con el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. Porque el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de Dios nos da a nosotros un parámetro más amplio de lo que implica tener comunión con Él. Te vas a dar cuenta de los beneficios que hay en la oración. Te vas a dar cuenta de los beneficios que hay en el estudio de la palabra. Te vas a dar cuenta de los beneficios, y estoy hablando de beneficios espirituales para la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo espiritual. Somos un pueblo espiritual conformado por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso es la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros nos estamos envolviendo en todos los asuntos de esta vida, comienza un cambio, una transformación en nuestra vida espiritual, donde en lugar de madurar, crecer, comenzamos a menguar, a disminuir. ¿Y por qué pasa eso, mis hermanos? Precisamente porque nos estamos confrontando con las verdades bíblicas, con el conocimiento bíblico, en contraste con nuestra vida aún no conformada a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos instruye de qué manera buscar al Señor, de qué manera orar al Señor, de qué manera adorar al Señor. Y cuando no lo estamos haciendo a la luz de la palabra y venimos, por ejemplo, y escuchamos un sermón y una enseñanza, y al darnos cuenta que no estamos alineados a lo que Dios pide y demanda de nosotros, viene algo, no solo desánimo, viene frustración. Y esa frustración, mis amados hermanos, no proviene de Dios. Porque de Dios proviene solo lo bueno. Toda buena dádiva, dice Santiago 1:17. Así que, mis hermanos, cuando llega la frustración, cuando llega el desánimo, cuando llega la falta de deseo por hacer las cosas, eso está relacionado a nuestra falta de obediencia y diligencia con la palabra del Señor. El conocimiento de la verdad, dice Juan capítulo 8, te hace libre. Yo quiero preguntarles, ¿quiénes han sido totalmente libres? A ver, Cristo te hace libre. ¿Por qué solo hay 4 amén? Si Cristo te ha hecho libre, el problema está en que volvemos a la esclavitud, no en toda ocasión por causa de Satanás, no a causa de la tentación, sino muchas veces también a causa de nuestra capacidad de entender las cosas o de razonar las cosas. Ahora, no significa que no podamos tener la sabiduría, la inteligencia para poder comprender lo que Dios dice en su palabra. Eso Dios lo da. Pide sabiduría, hablábamos la semana pasada, y Dios la dará en abundancia. Pero la pregunta es, ¿qué puedo hacer para que cuando hay deseo, hay pasión, realmente yo pueda emprender lo que he determinado con el Señor? Lo primero que tienes que hacer, hermano, hermana, es reconocer que no has sido diligente en tu tiempo con el Señor. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Leer la palabra, escudriñarla, estudiarla, atesorarla y después tener un tiempo de oración para que esa palabra que tú y yo hemos leído pueda ser aplicada a cada uno de nosotros. Porque el anhelo de Dios es que tú y yo nos santifiquemos. Y la manera en la que tú y yo nos santificamos no es haciéndonos santurrones religiosos, es obedeciendo la palabra. Eso es lo que Dios busca de nosotros, no hipocresía.
porque estamos llenos de eso de por sí. Dios lo que busca es honestidad delante de su presencia, delante de su majestad, para que nosotros podamos servirle y serle útiles. Ese es el propósito de Dios. Bien, por el otro lado, en contraste, nos vamos a encontrar un personaje, Apolos, el día de hoy en lo que hemos leído aquí en Hechos 18, que es un personaje que fue prominente en la iglesia del primer siglo. Es un hombre natural de Alejandría. Alejandría estaba en África en aquel tiempo, no sé si hoy sigue ahí, pero finalmente, mis hermanos, este hombre era un hombre que amaba a Dios, conocía de Cristo y estaba predicando el evangelio. Tenía pasión, tenía denuedo, era un evangelista. Él iba de lado a lado, de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, para predicar y anunciar a Cristo. Tenía la pasión, aunque aún no tenía la verdad completa. Y esto, hermanos, es un contraste en lo que en ocasiones nosotros estamos viviendo en el día a día, y es con lo que inicié este sermón. Nosotros tenemos la verdad completa, el conocimiento cabal del evangelio, pero no tenemos la pasión por el Señor. Estamos al revés. Porque yo que sepa, el canon, la Biblia está completa. Tenemos la revelación completa, algo que a Apolos no se le había concedido cuando creyó en Cristo. Y no bastó más que el que él creyera en Jesucristo para ir y predicar. Y hermanos, esto es asombroso, porque en aquellos tiempos no había ni siquiera las comodidades que hoy se experimentan. No había los medios de transporte que hoy podemos tener. En aquellos días la situación no era con la misma delicadeza. Y si además le quieres agregar que el Imperio Romano te persigue y te mataba, entonces no era una situación sencilla. Pero yo les quiero llevar a interpretar esto, a considerar cuál está siendo nuestra respuesta a la luz de las Escrituras, basados en el conocimiento que ya tenemos de Dios. Porque mi pregunta entonces sería, si no estás comprometiéndote, sirviendo, involucrado y participativo en las cosas de Dios como Él demanda de ti, mi pregunta es, ¿qué necesitarías saber o conocer de Dios para entonces responder como Él lo pide? Porque si no te es suficiente el conocer la expiación, la reconciliación, la propiciación, y estoy usando términos extraños, lo sé, pero si no te es posible a ti servir al Señor a raíz del conocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo y su poder glorioso y su promesa de volver por su iglesia, entonces yo no sé qué tenga que pasar para que te comprometas con el Señor. ¿Qué tendría que suceder? Tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos que poner mucha atención en ella, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. No tenemos la luz suficiente, no tenemos la capacidad suficiente. Por eso necesitamos la palabra, necesitamos del Espíritu Santo para tener luz a lo que Dios ya nos reveló. Y de pronto te encuentras con que estás en una congregación o en una iglesia bíblica donde se anuncia el Evangelio y la verdad de la palabra de Dios. Pero no respondes al mensaje como lo lees. Tú lees vidas de Pedro, vidas de Apolos, vida de Timoteo, la vida de Tito, vidas como la de Pablo, Pedro, etcétera, Juan, y dices, ¿y por qué no soy así? ¿Por qué no puedo vivir de esa manera? Pero saben, hermanos, en Cristo hay una oportunidad de cambiar. Dios en su misericordia nos equipa, nos capacita de tal manera que podemos cumplir con su voluntad. Mi pregunta es, ¿estás dispuesta, hermana? ¿Estás dispuesto, hermano, en esta mañana a que el Señor te use? Porque si te limpias de todas estas cosas, contaminación de carne y de espíritu, dice Pablo, entonces serás un instrumento útil en las manos del Señor. Límpiate de todas esas cosas. Límpiate desde es que yo ya no puedo comprender la Biblia, o yo ya no estoy para servir, que sirvan los jóvenes. Yo he escuchado hermanos de edad avanzada que me han dicho, es que yo ya
yo ya no, que hay que dejar lugar a las siguientes generaciones. No, no es cierto. Cuando en el momento que Dios te llame, entonces sabrás que ya. Pero mientras tanto hay que continuar sirviendo. Hay que servir al Señor. Y mientras tengas fuerza, hazlo. Dale tu vida al Señor. Y ese es un reto a los jóvenes. Porque los jóvenes no sé si están esperando a tener 35 o 40 años para comenzar a involucrarse con Dios. Cuando tienen el privilegio los jóvenes de esta iglesia de ser instruidos desde niños. Hay que trabajar con la juventud. Hay que trabajar con los jóvenes. Hay que darles un jalón de oreja. Porque lo necesitan. Pero también los adultos lo necesitamos. Todos necesitamos del Señor. Bien, hermanos. Llegó entonces a Éfeso. ¿Por qué llega a Éfeso y por qué esta coincidencia? Bueno, hace 15 días nuestro hermano el pastor Iván compartió hasta el versículo 23 de este capítulo. Y Pablo llegó a Éfeso, pero se fue y dejó ahí a Priscila y Aquila. Eso lo van a ver en el versículo 19. Priscila y Aquila, que es un matrimonio, pues estaba al frente de una congregación. Los dejó en Éfeso para que estuvieran trabajando ahí. En algún momento Priscila y Aquila fueron colaboradores con Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y por lo tanto Pablo los deja ahí para que estén encargados y responsables de la obra que se estaba llevando a cabo en ese lugar. Entonces llega a ese lugar, a Éfeso, un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, es decir, de nacimiento de Alejandría. Era africano, pero era judío. Ya ven, no somos los únicos extraños o mestizos. Era hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y si en este momento dices, ¿y qué Biblia está leyendo el pastor? Es la Biblia de las Américas, que se las recomiendo por sobre Reina Valera. Y ya les he dicho por qué. Por la traducción y por la conjugación más exacta de los verbos. Ahora bien, este hombre llega a Éfeso. Era un judío, era un creyente, era alguien que no era ajeno a la vida de Dios. Era un hombre que estaba preparado, era docto, era versado en las Escrituras, conocía de la palabra y de pronto nos damos cuenta que él conoció de Cristo en algún momento. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero él llega a Éfeso, donde ya Dios había dejado, por medio, por supuesto, de instrucción del apóstol Pablo, a Priscila y Aquila, que van a ser mencionados en un momento más. Cuando estamos encontrándonos a estas personas aquí, nos damos cuenta que Dios tiene un propósito muy específico. Lo primero que nos está diciendo, hablando de este hombre llamado Apolos, es que era un hombre ferviente de espíritu y que había sido instruido en el camino del Señor. Algo no diferente a nosotros, ¿verdad? Fue instruido en el camino del Señor y era ferviente de espíritu, apasionado. Hace un momento yo les dije que el título de esta enseñanza es Pasión y Verdad. ¿Y qué tiene que ver este título con lo que estamos enseñando? Se los voy a decir a continuación. Mis amados hermanos, la pasión y la verdad son dos características que deben existir en la vida de un creyente. En primer lugar, pasión por Cristo, pasión por su obra, pasión por su palabra y pasión por su iglesia. En segundo lugar, tiene que existir verdad, la verdad, que es Cristo en primer lugar, para que nosotros como iglesia seamos columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, los que sostenemos la verdad revelada en la palabra de Dios. ¿Saben qué hermoso es saber que Dios no necesita que lo defendamos? Dios no necesita que lo defiendas. Dios no necesita que le andes diciendo a la gente, es que Dios es bueno. No, hermanos, Dios es quien es Él y se ha revelado. Tu función y mi función es sostener la verdad. ¿Con qué? Con pasión. Tiene que haber pasión en cada uno de nosotros. Si tú y yo vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que hombres y mujeres usados por Dios eran hombres y mujeres que tenían pasión por la obra de Dios. No eran solamente de aquellos que decían, tengo que ir al templo.
No, ellos amaban estar en la presencia del Señor. Solo piensa en el Antiguo Testamento de un joven Josué. Josué, hijo de Nun, aquel discípulo de Moisés que se encargó después de ser su sucesor y de introducir a Israel a la tierra prometida. Ese joven no se apartaba de la presencia de Jehová. Él estaba siempre en el tabernáculo, estaba en la presencia del Señor. Y no es casualidad entonces que Dios le haya escogido a él para ser el instrumento que fue. Pero ¿qué hubo? Pasión. ¿Y cómo llegó esa pasión? Por instrucción y por mentoreo. ¿Quién se encargó de mentorear a Josué? Moisés. Y Moisés era un hombre tartamudo. Al momento que llegó, cuando Dios habló con él a través de la zarza ardiente y le dice, mira, yo no puedo ir porque soy torpe de habla. Y dice, no te preocupes, tu hermano Aarón va a hablar. O sea, para Dios no hay imposible. Pero más adelante vemos a un Moisés maduro en la fe, un hombre más manso, el más manso que hay en las Escrituras, por supuesto, después de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de un hombre que tenía pasión por la obra y la persona de Dios. Entonces fue instruido, fue preparado, mentoreó a una siguiente generación, a un Josué, y así sucesivamente. Y nos vamos al Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿quién puede mostrar mayor pasión que Él? Y Cristo, dando ejemplo de su pasión, la transmite a sus apóstoles, la transmite a todos aquellos que le seguían, porque si tú lees, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 15, te vas a dar cuenta que después de su resurrección, no solo apareció a las mujeres, no solo apareció a los apóstoles, no solo apareció a algunos cuantos, sino a más de 500 hermanos. ¿Y qué transmitió en ellos? Su pasión. ¿Qué tan apasionado, qué tan apasionada estás por la obra de Dios? ¿Cuánta pasión le manifiestas a tu familia, a tus hijos, por Cristo? ¿Cuánto estás invirtiendo de tu tiempo para que tu familia se apasione por el Señor y no sea un peso o una carga estar aquí? Esa es tu responsabilidad, no es la del pastor. Es tuya, es personal, es familiar. Pero aquí vemos un hombre, Apolos, que no nos dice la Biblia cómo se convirtió al Señor. Lo que sí sabemos es que el Señor lo convirtió y lo salvó. Y comenzó a predicar, hablaba la palabra del Señor. En primer lugar, instruido en el camino. ¿Qué nos habla a nosotros la Escritura respecto a los niños? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. No digas, bueno, ya que crezca, a ver si quiere ir a la iglesia. Así no es. Así no es. Y no provoques a ira a tus hijos. Porque si bien la instrucción puede ser iglesia, amados hermanos, mientras sus hijos vivan bajo su techo y bajo su autoridad, ellos tienen que obedecer. Y si ustedes les dicen a la iglesia, a la iglesia. Esa parte es cierta. Pero al decir no provocar a ira a tus hijos, como lo enseña Efesios 5, es con lo siguiente. Que tú estés forzando a tus hijos a hacer algo que tú no vives. Ese sí es un serio problema. Ahí se encuentra el dilema del por qué es que entonces los hijos cuando crecen se apartan, porque vivieron en un hogar lleno de hipocresía, donde se les decía que tenían que hacer algo, pero en las convivencias, en las pláticas de la familia, en el wiri wiri de las reuniones familiares, chistes, groseros, palabras desentonantes, albures, y los hermanos, los cristianos, ja, ja, ji, ji, ji. Ah, qué bueno, cuéntate otro. ¿Ah? Y tus hijos ven eso. Y tú les dices, tienes que ir a la iglesia, tienes que ser un buen muchacho, tienes que amar al Señor. Eso es despertar a ira a tus hijos porque están viendo en ti un hipócrita. Hay que trabajar entonces en enderezar también nuestro camino. Eso es entonces ser instruido en el Señor. Instruido en el Señor no es venir al día de la congregación, sino obedecer la palabra que has aprendido.
instruido en el camino y siendo ferviente, apasionado de espíritu, hablaba y enseñaba, ojo, con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. En otras palabras, tenía el conocimiento del ministerio de Cristo, tenía el conocimiento de lo que Jesús había hecho a lo largo de 3 años y medio de ministerio. Él sabía que Jesús había muerto en una cruz. Él conocía, evidentemente, el bautismo de Juan el Bautista que estaba realizando al norte de Jerusalén, en Betábara. Y por lo tanto, él era entendido y conocido respecto a lo que Jesús hizo. Pero la pregunta es, ¿por qué lo tuvieron que apartar? ¿Por qué lo tuvieron que tomar a un lado para enseñarle más perfectamente o más exactamente el camino del Señor cuando él ya hablaba de manera exacta las cosas de Jesús? Bueno, mis amados hermanos, vamos a ver qué dice aquí. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, verso 26. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Él estaba predicando. Él anunciaba lo que sabía, lo que se le había concedido creer. Pero al escucharlos, ¿quién? Priscila y Aquila. ¿Quiénes son Priscila y Aquila? Los que a la luz del versículo 19, Pablo los dejó ahí para que precisamente estuvieran al pendiente del crecimiento de la iglesia y sobre todo de la doctrina. ¿Qué entendemos por doctrina? Enseñanza. La enseñanza tenía que ser pura, tenía que ser bíblica, tenía que ser cristocéntrica para que se anunciara el evangelio de una manera exacta. Ahora, lo que me llama la atención aquí, amados hermanos, amada iglesia, es, no sé si tú alguna vez has pensado algo así como, bueno, cada quien puede interpretar como guste. Finalmente, Dios habla a cada corazón. ¿Sí lo han oído? ¿Lo has dicho quizá? Yo sí lo dije en algún momento. Pero el Señor, en su propia palabra, pues nos da a entender que Él no va a dejar un mensaje de confusión, que no va a dejar un mensaje para que cada quien crea lo que quiera, sino que Él nos ha dejado un mensaje exacto. Fíjense lo que están diciendo aquí. Él hablaba con exactitud acerca de las cosas de Jesús, pero Priscila y Aquila lo escuchan y dicen, hey, eso que está diciendo está bien, pero no es completo. Si era exacto, pero no completo. ¿Qué le faltaba entonces? Si él conocía solo hasta el bautismo de Juan, ahí nos está dando un parámetro de hasta dónde era el conocimiento de Apolos referente a Cristo. Porque él seguramente, si el Señor lo estaba llevando a bautizar, por ejemplo, a los que se convertían al Señor, los bautizaba ¿en qué bautismo? El bautismo de arrepentimiento, el bautismo que estaba bautizando Juan el Bautizador. Hasta ahí llegaba, pero él no entendía las implicaciones de la resurrección y muerte de Cristo. Él se quedó solamente hasta el bautismo de agua de Juan el Bautista. Y estaba enseñando que Jesús mandaba que los corazones se volvieran al Señor, que tenían que caminar en arrepentimiento, que tenían que obedecer, que tenían que caminar por fe, etcétera, etcétera. Toda esa parte tú y yo decimos, ¿pero qué no es eso el Evangelio? Sí, pero no está completo. ¿Qué le falta al Evangelio? Pues precisamente la expiación que sucede en la cruz, donde Cristo muere por tus pecados, pagando Él entonces el rescate de tu alma para que seas justificado. Él estaba ignorando la doctrina de la justificación. Así que estaba dando el mensaje, pero no estaba dando el mensaje completo. Por eso Pablo deja a estos hombres, a este matrimonio, para que precisamente en el momento de ser necesario pudiesen corregir la doctrina y enderezar el camino. Y no pasó mucho tiempo que llega este varón llamado Apolos, judío. De entrada conocía la ley, conocía a Dios. Segundo lugar, él tenía pasión. Tercer lugar, era instruido desde pequeño en la ley del Señor. Cuarto lugar, él conocía de Cristo, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan. Todo iba muy bien. Es como cuando nosotros decimos, es perfecta esta persona, mira qué manso, qué obediente, que solo le falta ser cristiano. Haz de cuenta, como el yerno, ¿no? La nuera que tienes. Solo le falta ser cristiano. Entonces, mis hermanos, Priscila y Aquila tienen un rol, una función
muy importante aquí. Y esto es lo que yo quiero transmitir también a ti, iglesia, el día de hoy. La aplicación de esta enseñanza. Cuán importante es que tú y yo conozcamos la verdad completa de las Escrituras. Podemos tener diferencias en algunos aspectos no cardinales o no principales, probablemente sí. Como lo hemos citado, incluso hablando de la segunda venida de Cristo. Finalmente, sin importar la posición escatológica que tengamos, sabemos que Cristo vuelve y esa es la verdad absoluta. Punto. Pero en temas de la salvación, no podemos estar con, pues es que quizá, o es que tal vez quiso, es que probablemente. No. Dios reveló de manera exacta el plan redentor en su Hijo Jesucristo. Y es por eso, mis hermanos, que tú y yo tenemos que aprender bien el Evangelio. Es por eso que tú y yo venimos cada domingo a instruirnos en los caminos del Señor, para ser fervientes de espíritu. Amén. Fervientes, así, fuego del Señor en nuestras vidas. Amén. ¿Saben lo que dice la Escritura? Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: procura avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Híjole, no. Yo esperaba así un amén. Pero bueno, está bien, mis hermanos. Que el Señor los confronte. Miren, hermanos, el fuego no es emoción. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque hoy podemos venir, gloria a Dios, aleluya, y mañana, no, es que estoy muy triste, es que fíjate. No, así no es. El fuego habla de esa pasión que no podemos sufrir, no lo puedes soportar. Hasta que lo lleves a cabo, entonces empieza a aplacarse. Porque necesitas satisfacer esa necesidad en ti. Así como cuando tienes mucha hambre y se te tocan unos tacos, y que dices, hasta que me los coma se me calma. Bueno, así en el espíritu. Tiene que haber esa hambre y esa sed por las cosas de Dios, a tal punto que hasta que comiences a obedecer y a vivir lo que Dios dice, se comienza a saciar tu alma. Amén. ¿Lo vamos a aplicar? ¡Ay, gloria al Señor! Me da mucho gusto, hermano y hermana, que hagamos esto, este compromiso delante del Señor. Conocer la palabra de Dios, en primer lugar, es un privilegio que no a muchos se les concede. Y al conocer la palabra del Señor, yo quiero que sepas algo. El mensaje del Evangelio es tan simple y tan sencillo, no que sea simpleza lo que hizo Dios, sino que es sencillo para su comprensión. Es tan sencillo que los niños lo entienden. Y hay uno que otro niño en la iglesia que de repente evangeliza. Y me da gusto saber eso. Y probablemente no sepan las doctrinas de la salvación, o no las doctrinas de la gracia, o las 5 solas, o profundidades de las doctrinas bíblicas. Pero saben una cosa, que Jesús murió por sus pecados, que resucitó para su justificación, y que Él prometió volver por los que le aman y le obedecen. Y yo creo que eso es suficiente. Lo que falta es pasión. Algo que le sobraba a Apolos, nos hace falta mucho el día de hoy. La pasión. La pasión. Comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Era un hombre valiente, hermanos. Se metió con los judíos. Pero cuando Priscila y Aquila le escuchan, lo llevan aparte. Algo que me gusta de la actitud que toman Priscila y Aquila es que no llegaron delante de todos los judíos. A ver, espérense. A ver, Apolos, lo que estás diciendo está bien, pero te falta algo más. No, hermanos. No avergonzaron a nadie. Lo tomaron aparte. Lo mismo hacía Jesús con sus discípulos. Y ojo con lo que voy a decir. Lo mismo hacía Jesús con las sanidades y milagros. Jesús nunca fue un showman. Nunca hizo espectáculo de su gracia y de su poder. Él tomaba parte a las personas y oraba por ellas. Algunas llegaban detrás y le tocaban, ¿verdad? Bueno, ya hemos aprendido al respecto, pero
Finalmente, mis hermanos, sabemos que los ojos deben estar puestos solos en Jesús, solo en Jesús. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, lo toman aparte Priscila y Aquila después de haberle escuchado. Priscila era la mujer, Aquila era el varón, no crean que eran dos hermanas, es Priscila y Aquila, eran matrimonio, y normalmente en las escrituras a Priscila se le menciona primero, y no por respeto, sino probablemente era más prominente en el servicio al Señor. Puede ser, es lo que la historia de la iglesia nos narra y los historiadores del primer siglo nos indican. El mismo apóstol Pablo continuamente lo menciona así y aquí Lucas lo hace de la misma manera. Sin embargo, hermanos, fue un matrimonio que tomó aparte a este hombre, Apolos, y le instruyen en el camino del Señor y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ahora, esto me deja a mí una enseñanza, porque resulta a partir del versículo 27 que Apolos, después de eso, ya no se dice si platicaron, ya no se dice si se fueron a cenar, se tomaron un cafecito, no nos dice la escritura. Pero de algo estamos seguros, él fue sabio, porque el sabio cuando es reprendido o se le exhorta, agradece. El insensato se le exhorta y se enoja. ¿Sí, verdad? ¿Sí coincide? Entonces, cuando somos sabios, Dios nos ayude, se nos exhorta, se nos reprende, se nos instruye. ¿Y qué debemos decir? Gracias, no lo sabía. Porque el sabio acumulará sabiduría. Pero el insensato que dice, no, ¿cómo crees? Yo lo hice por esto, porque yo tengo la razón. Y ya sabemos la respuesta. Dejemos al necio entonces con su necedad. Porque en el momento que tú empiezas a neciar con el necio, ya son dos. Bien, así que hermanos, sabemos que se cumple el propósito. Y no solamente esto, sino que hay testimonio en las Escrituras de lo que Dios obró a través de este hombre. Porque a partir del versículo 27 que vamos a ver en unos momentos, él emprende un viaje misionero a Acaya y termina en la zona de Corinto, donde estaba el apóstol Pablo. Pero yo quiero hacerles mención de 1 Corintios capítulo 3, a ver si me pueden acompañar. Vamos a ver qué bonito se escuchan las hojas de la Biblia, porque el dedo sobre un celular no se oye. Abran sus Biblias, por favor. Cristianos que llegan con Biblia al culto. 1 Corintios capítulo 3. Y a partir del verso 1 dice así: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Verso 3. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Verso 4. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de ¿quién? De Apolos. ¿No sois simplemente hombres? Luego, ¿qué dice Pablo? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Acompáñenme ahora a Tito 3:13. Tito 3:13. Está después de Tito 3:12. Y dice así la palabra del Señor en Tito 3:13. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Podemos darnos cuenta entonces que este hombre Apolos, al final, fue un instrumento poderoso, útil, para los propósitos de Dios en la iglesia del primer siglo. Fue un hombre que caminó con el apóstol Pablo. Fue un hombre que estuvo en las iglesias donde Pablo estuvo y que Pablo le reconoce como un igual.
un hombre piadoso, un hombre instruido, un hombre temeroso del Señor, un hombre que en su momento recibió la exhortación y aprendió con mansedumbre lo que Dios tenía para él. Ahora bien, regresemos a Hechos 18 y vamos a nuestros últimos versículos. Ahora quiero llevarles a más allá, no al más allá, ¿ok? Los quiero llevar más allá de lo que estamos viendo en el texto. Dice el versículo 27 que cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron. Acaya era ya el rumbo que él comenzó a establecer para llegar a Corinto. ¿Y por qué les cité que él iba a llegar a Corinto, mis amados hermanos? Porque eventualmente él estuvo ahí y él participó en la plantación de la iglesia a los corintios. Porque ¿qué les dice Pablo a los corintios? Que Pablo sembró y Apolos regó y el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que planta o el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Ese es el punto. Pero a lo que quiero llegar es que él fue participativo en la edificación de la iglesia de los Corintios, al punto de que algunos decían, yo soy de Apolos. Fíjense, hermanos. Ahora, esto no debemos llevarlo a pensar en cuanto a, ay, qué engreído haber sido el hermano. No, al contrario. Yo creo que fue un hermano piadoso, siervo del Señor, que tenía especial gracia para que algunos de la iglesia de Corinto lo estuvieran siguiendo. Y dijeran, no, es que nosotros somos de Apolo. Otros decían, no, yo soy de Pablo. Y entonces Pablo reprende a la iglesia y les exhorta diciendo, ¿acaso Cristo está dividido? Pues claro que no, porque somos un solo cuerpo. Y es cuando hace la explicación. Pero a lo que quiero llegar, mis hermanos, es a lo siguiente, y es cuando lo que hicieron Priscila y Aquila fue más allá de lo que ellos alcanzaban a percibir o a entender en su momento. Al principio yo les hice una pregunta. ¿Cuántas veces te has encontrado en la disyuntiva de querer hacer algo y no poderlo lograr por falta quizá de pasión o falta de el conocimiento de la verdad? Pero también los llevé a la comprensión de que ahora en Cristo y con la Biblia en nuestras manos ya tenemos la verdad. Nos falta entonces la pasión. ¿Ok? Ya agarramos esa parte. Excelente. ¿Qué nos sigue ahora, mis amados hermanos? El saber que lo que tú y yo hacemos en Cristo, en el Evangelio, por otras personas, finalmente Dios lo puede usar y utilizar para su gloria. Mientras Priscila y Aquila estaban pensando solamente, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar tantito con Apolos, este hombre que llegó de aquí de África, de Alejandría. Vamos a hablar con él, vamos a presentarle bien el Evangelio. Ellos no tenían ni idea de la magnitud o alcance que el ministerio de Apolos iba a tener. Y fíjense, mis amados hermanos, esto me lleva a pensar entonces que a veces no debemos subestimar lo que estamos haciendo para el Señor. Si te han dicho, mira, te toca dar clases a los niños, yo quería predicar en el frente. Bueno, puede ser. Prepárate, instrúyete y el Señor te promoverá, no el pastor, el Señor. Porque quien promueve es Dios, no los hombres. Pero ¿a qué voy con lo siguiente? Que a veces estamos subestimando lo que estamos haciendo para Dios. A veces no te das cuenta que al trabajador que está contigo, o a una persona que es compañero de trabajo, o alguien que estás contratando para algo, o alguien que te encontraste en la calle y le platicaste por unos momentos, tú no tienes idea del alcance que puede tener. Pero aquí viene entonces el reto y el desafío, iglesia. Tienes que enseñar de manera exacta el camino del Señor. Tienes que enseñar bien el Evangelio. Y para enseñar bien el Evangelio, tú tienes que conocer el Evangelio. Porque tienes que entender que si tú a una persona le hablas mal el Evangelio, esa persona va a ir a hablar y va a ir a hablarlo mal. Y que aquellos que lo escuchan lo siguen hablando mal. Y así se sigue expandiendo un error o una mentira. O algo que Dios no dijo. No vamos a llevarlo a herejía o blasfemia, simplemente un error bíblico. Y que se está creyendo y que resulta que Dios nunca dijo eso. Es por eso, mis hermanos, que tenemos una gran responsabilidad. Pero yo quiero, nuevamente, y lo digo así, llevarte a que pienses más allá, a que no calles, a que tú hables el Evangelio, a que tú hables con las personas, a que no subestimes lo que Dios puede hacer, porque Dios es todopoderoso, nosotros no.
pero tenemos el mensaje que puede transformar vidas, que puede transformar almas, que puede transformar naciones enteras. El Evangelio, el poder de Dios para salvar. Así que cuando él quiso pasar allá, los hermanos lo animan. ¿Quiénes? Priscila y Aquila. Y escribieron a los discípulos. ¿Quiénes? Priscila y Aquila. Hermanos, miren, acabamos de hablar con Apolos. Va para allá. Recíbanle por favor, porque es un hombre temeroso de Dios. Él va para allá y que lo reciban. Y cuando llegó, entonces, ¿qué creen mis hermanos? Él llegó pidiendo ofrendas, pidió un hotel de 5 estrellas y entonces ya poder comenzar a dar su sermón. No, hermanos, él ayudó, él llegó a servir, él llegó a ser parte de la obra de Dios. Mis hermanos, cuando Dios te ayuda a crecer en conocimiento, en sabiduría, en revelación de su voluntad, no es para que tu cerebro crezca, es para que tu servicio crezca para la gloria del Señor, es para que seas útil en sus manos. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Diría el Señor. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha revelado a tu corazón, a tu vida? Tienes que compartirlo con otros. No solo es hablarle el Evangelio, es vivir el Evangelio. Porque el Evangelio transforma, hermanos. No estamos nosotros siguiendo fábulas, historietas, cuentos chinos. Nosotros estamos creyendo en la palabra eterna de Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta a eso? Al entender que Jesucristo dio su vida en rescate por ti. Al entender que tienes esperanza de, al morir, poder ir eternamente con Él. Hermanos, ¿qué vas a hacer con esa revelación? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Si me fuere, dice el Señor, Juan 14:2, por ahí así, vendré otra vez por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. ¿Qué promesa quieres que pueda superar esa? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás esperando? Porque precisamente en ocasiones, incluso por la mala conjugación en las traducciones bíblicas, nosotros nos creemos cosas que la Biblia no dice. Dios ha hecho de su iglesia un reino, no ha hecho de nosotros reyes. Por ejemplo. Y entonces, a la luz de una traducción bíblica y por no estudiar la traducción correcta, nos creemos cosas que la Biblia no está diciendo. Yo soy una princesa del Señor. Esa es, y guerrera, ¿no? Agregan aparte. O sea, son soldadas y de la monarquía. Pero miren, hermanos, yo sé que suena jocoso, pero son cosas que se oyen en las iglesias. Y son cosas que se derivan por no escudriñar el texto. Porque aunque el texto en Reina Valera diga reyes, nuestra obligación es ir al original. ¿Qué dice ahí? Porque no tendría sentido, por sentido común, que si Cristo es el rey, yo vaya a ser rey. No tiene sentido. Si Él es el que está en el trono, yo no voy a estar en el trono. Voy a estar junto a Él en el trono. Entonces yo no soy el rey. Yo no puedo ser rey. Entonces el sentido común nos debe llevar a escudriñar. Y te vas a encontrar con ciertos diccionarios bíblicos que incluso están respaldando la Reina Valera, pero que enseñan lo correcto al decir aquí en Apocalipsis y Pedro no dicen que nos hizo reyes, sino que nos hizo un reino. Qué hermoso es saber eso. Porque reinaremos con Él, pero Él es el rey. Yo pregunto, ¿acaso? Pensemos en la monarquía europea que ha existido por siglos. El rey tiene a su reina, el rey de los reyes de España, los reyes de Inglaterra, de Escocia, de Francia, donde quieran ustedes colocar. Pero el rey es el rey y la reina no es el rey. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el orden. Entonces la esposa de Cristo no puede ser el rey. Entonces somos un reino para Dios. Nos ha hecho un reino, nos ha dado un reino y reinaremos con Él.
Eso es lo correcto. Y así sucesivamente, hermanos. Por eso es que la labor que hicieron Priscila y Aquila fue una labor fundamental para la predicación y la expansión del Evangelio en el primer siglo. Y entonces yo reflexiono y cierro con esto, y es parte del mensaje que hemos tenido en esta mañana. ¿Qué podemos hacer nosotros para que el Evangelio se siga predicando de una manera exacta y correcta? ¿Qué tenemos que hacer a la luz de lo que hemos aprendido hoy? Tenemos que instruirnos en el Señor, tenemos que tener pasión por el Señor y tenemos que hablar a otros con exactitud el Evangelio. Esos son los 3 principios que en estos últimos 5 versículos nos está dejando la Escritura. Y es sumamente importante entenderlo, para que tú y yo entonces no nos vayamos esta mañana de este lugar diciendo, es que no sé qué tengo que hacer con lo que aprendí. Ya se te dijo hoy. Y también si sales diciendo, es que hoy como que no me gustó, pues porque no quieres obedecer. El Señor nos manda a obedecer su palabra, amarle a Él. Y si no tienes esa pasión, pídela al Señor, porque Él es digno y Él la merece. Vamos a orar. Padre, te damos gloria a ti en esta mañana. Damos gracias porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos consuela, tu palabra trae dirección a nuestro caminar. Y sabemos, Señor, que cada parte de ella ha sido inspirada por ti para traer entendimiento y sabiduría a la iglesia. Yo ruego, Señor, en esta mañana, que nos des el denuedo y la pasión que necesitamos para hablar la verdad con exactitud. No solo queremos conocimiento, porque es probable que muchos de aquí estemos engordados de ello. Necesitamos ponerlo por obra. Necesitamos manifestar a Cristo en nuestro diario vivir. Yo quiero pedirte, Padre, por esta iglesia. Hay muchas necesidades en medio de nosotros. Hay tanta necesidad. La mayor necesidad que puede existir es la conformidad con Cristo. Es el que seamos más como tú. Las demás cosas giran alrededor de esta. No hay mayor prioridad para la iglesia que la iglesia se asemeje a Cristo. Y por lo cual oramos, Señor, en esta mañana, que nos des ese entendimiento, para que seamos responsables en el cumplir con tu voluntad, con denuedo, con alegría, con gozo, con pasión, con entrega. No permitas, Señor, por favor, no permitas que menospreciemos los dones y los talentos que nos has dado. No queremos ser de aquellos que lo esconden porque solamente tienen cierto temor de ti. Queremos ser de aquellos que multiplican lo que nos has dado en nuestras manos. Ayúdanos, por favor. Úsanos esta semana, Padre, para hablar a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestros amigos, con aquellos que tengamos la oportunidad. Pero ayúdanos a hablarles exactamente el mensaje. Que no lo hagamos según nuestra propia interpretación, sino según como tú lo has hablado. Porque eso es tu mandato y en eso eres glorificado. Gracias por tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias por cuidar de nosotros y por tan grande amor. A ti la gloria en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A Dios la gloria.